la columna del día 471, que lleva como título Agustín Laje, yo no tuve su suerte. El mensaje oficial de la Casa Rosada que tuvo Agustín Laje como vocero comenzó diciendo textualmente: nací en 1989, soy parte de una generación que vivió toda su vida en democracia. Desgraciadamente yo no tuve su suerte, señor Laje. Nací en 1955, a la edad actual de Laje, que es 36 años, yo solo había vivido 8 años en democracia. Por entonces apenas un poco más de un cuarto de mi vida en democracia. Y Laje agregó: los violentos años 70 no llegaron a mí más que como un ejercicio de la memoria histórica que se convirtió en política estatal justo cuando entré al secundario. Nuevamente, yo no tuve esa suerte. Los violentos 70 los tengo marcados en el cuerpo, porque en enero del 79 estuve detenido del Centro de Detención Ilegal El Olimpo. En la sala de tortura escuché inquirir sobre el Plan Andinia, por ejemplo, por el cual los judíos iban a quedarse con la Patagonia, estableciendo un Estado independiente. Y por entonces un director célebre de diarios, Jacobo Timerman, estaba detenido después de haber sido torturado, y el antisemitismo en ese momento era mesiánico. Como otra forma de tortura, a la voluntad en este caso, en los simulacros de pelotones de fusilamiento, el que el detenido descubría que no había sido matado solo después de haberse desmayado al escuchar las balas de fogueo, escuché decir que esas mismas armas con las que no pudieron matar a los chilenos las usarían para matar a otros enemigos de la patria. Justo el año anterior el Papa Juan Pablo II interpuso en la guerra que se iba a llevar adelante entre Argentina y Chile, dejándolos sin ese otro goce de sangre. Finalmente esas armas las usaron en la guerra de Malvinas, y recuerdo que a 2 semanas de haber comenzado la guerra, me citó en el comando en jefe de las Fuerzas Armadas el temible general Camps, para volver a amenazarme con fusilamiento, ya que lo que habíamos publicado en aquel momento era textualmente una operación de los ingleses, porque textualmente no existía una flota camino a recuperar las Malvinas, que los ingleses solo lo difundían para bajar la moral de nuestros soldados, y que terminada la guerra usarían las balas sobrantes para los traidores de la patria, como por ejemplo yo. Yo viví la dictadura, no me la contó nadie, y le puedo asegurar que el mesianismo de aquellos militares me recuerdan la convicción que a veces percibo en los que se creen invencibles e impunes porque los asiste las fuerzas del cielo. Como terminaron perdiendo esa guerra, no me fusilaron, pero ordenaron mi arresto por traición a la patria. Sí, aunque parezca ridículo, traición a la patria. Ese era el grado de locura, más peligrosa aún combinada con la maldad que la propia maldad. Y además clausuraron la revista que yo dirigía, sí, así textualmente, clausuraron, y también por decreto presidencial. Ahora comparto con usted que la teoría del demonio único que instaló el kirchnerismo, más allá de las palabras demonio, omite claramente una parte de la verdad, como si hubiera un demonio bueno. Coincido que el horror de los años 70 fue parte del contexto de la Guerra Fría, en la cual Estados Unidos y la ex Unión Soviética se enfrentaron en forma indirecta a través de sus respectivas áreas de influencia, y que nuestra América Latina fue el escenario de conflictos internos entre organizaciones terroristas y guerrilleras y las Fuerzas Armadas de los respectivos países que organizaron golpes de Estado en casi toda la región. Que además de Montoneros y el ER, principalmente en Argentina, en Uruguay estuvieron los Tupamaros, en Chile el MIR, en Bolivia el ELN, en Nicaragua el Frente Sandinista y en Colombia la FARC, y la lista sigue. Es más, le voy a contar una intimidad. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Colombia, y previamente lo había sido del ejército completo de su país, el general Alejandro Miguel Navas Ramos, me dijo en 2013 textualmente: los militares latinoamericanos fuimos soldados a sueldo de los norteamericanos para matar comunistas y nos quedamos sin trabajo. Alejandro Miguel Navas Ramos fue premiado con la embajada de su país en Buenos Aires por haber logrado que sus fuerzas ejecutaran a numerosos jefes de la FARC, entre ellos una famosa operación Fénix, cuando uno de sus jefes, Raúl Reyes, reveló su ubicación en el medio de la selva a prender su teléfono satelital. Claro que tanto los grupos guerrilleros argentinos y latinoamericanos como los golpes de Estado militares fueron parte de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la ex soviética, pero eso no disculpa a los guerrilleros que asesinaron personas ni a los militares que hicieron golpe de Estado, y más aún incomparablemente con todos los delitos posteriores de lesa humanidad que nuestros militares cometieron.
No es cierto que la única forma de convertir a la guerrilla fuera omitiendo el Estado de Derecho. Colombia tuvo una guerrilla más persistente y difícil de combatir y más allá de todos sus problemas que siguen siendo hasta el día de hoy, mantuvo la democracia. Otro ejemplo es Venezuela, que también tuvo su guerrilla, las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, siendo el país más cercano a Cuba, castrista, como lo demuestra el chavismo, que no es una democracia. Cruzó, sin embargo, aquella Venezuela toda la Guerra Fría siendo un ejemplo de democracia y lugar de asilo de muchos argentinos, exiliados, entre ellos grandes periodistas como Tomás Eloy Martínez y Rodolfo Terraño, a quienes tuve la posibilidad de conocer en mi paso por ese país en la misma situación que ellos. Y lo mismo se podría decir de México. Otro ejemplo es Brasil, donde también hubo guerrilla, la Acción Liberadora Nacional y golpe militar, pero la dictadura de ese país no cometió ni cuantitativa ni cualitativamente los crímenes de lesa humanidad de la dictadura argentina. Usted dice que la teoría de los dos demonios es un reduccionismo que es culpa a la casta política de entonces, responsable de haber simpatizado con las organizaciones terroristas y después con la represión ilegal. Usted omite que Raúl Alfonsín sí juzgó a los jefes guerrilleros, haciendo detener a Mario Firmenich en Brasil, entre otros, pero luego Carlos Menem los indultó. Vale mencionar que para Milei y la Libertad Avanza, Menem fue el mejor gobierno del regreso a la democracia y Alfonsín el peor. Le cuento también que cubrí la revolución sandinista y que en una entrevista con Ernesto Cardenal, quien fuera ministro de Cultura de los sandinistas, me dijo que Alfonsín, quien ya se perfilaba como el principal líder político en defensa de los derechos humanos en la Argentina, era un ingenuo, que nunca los civiles podrían jugar a los militares porque los militares tenían las armas, que la única forma era con una revolución o con un ejército extranjero vencedor como lo fue en el caso de Nuremberg. Sin embargo, la democracia argentina que tanto critica usted y la Libertad Avanza lo pudo hacer y es motivo de reconocimiento y orgullo mundial. Omite en su texto que la palabra aniquilar las fuerzas y el accionar del enemigo no implica eliminar al enemigo como persona física, pero tiene razón usted sobre que durante el gobierno democrático del peronismo previo a la dictadura ya había comenzado las desapariciones, asesinatos a militantes vinculados con Montoneros y Heller, y además a simples simpatizantes de izquierda que nunca hubieran matado a nadie y solo expresaban un pensar de izquierda. Por último, es cierto que no fueron 30.000 desaparecidos, que la cifra buscó aumentar la visibilidad del genocidio ideológico que atravesaba la Argentina, primero para conseguir apoyo de las organizaciones internacionales y ya recuperada la democracia para hacer más laxa la calificación de víctima para que mayor cantidad de personas cobraran un subsidio del Estado. Pero como usted mismo dice, que sean 30.000 o 10.000 no cambia la calificación de magnicidio y no es la cuestión de fondo ni la más importante como para dedicarle una parte significativa del mensaje el día de ayer, 24 de marzo. Lo que sí vale destacar es que la dictadura argentina fue la más sangrienta, torpe, dañina e ineficiente de todas las que hubo en la región. Vale también decir que las guerrillas argentinas fueron sanguinarias, torpes, dañinas e ineficientes, lo que más allá de la ética y solo en el plano militar justifica aún menos que la dictadura tuviera que responder de forma tan violenta, porque la podría haber solucionado democráticamente. Solo basta con varias centenas de bebés apropiados para describir el paroxismo único de nuestra dictadura que no se dio en ninguna otra de nuestra región. Su testimonio cae en lo mismo que critica, mira con un solo ojo y pone foco casi exclusivamente en una perspectiva beligerante que no contribuye a completar la memoria como es el objetivo, sino trata de producir dolor en los contradestinatarios de su mensaje y revela el resentimiento sobre lo que usted narra que le sucedió a los 15 años en el colegio secundario. Ojalá se reponga, porque usando bien sus palabras no está bien. Vamos a terminar esta columna con las palabras críticas hacia la dictadura de alguien insospechado de ser izquierdista o peronista. Me refiero a Jorge Luis Borges, el escritor argentino que al principio había tenido simpatías con el gobierno militar, incluso se había reunido con Videla junto con otros intelectuales, y al conocer sus crímenes cambió de posición y los criticó públicamente en plena dictadura. Cerramos con sus palabras, las palabras de Borges. Ahora, según el general Camps, el número de desaparecidos, como se decía, era de 30.000, pero después parece que no, que eran menos y que él dijo eso para ser terrorífico, totalmente. Él exageró las cifras, lo cual es más terrible todavía que una persona, bueno,
quiero ser terrible. Pero parece que no hay tantos, pero no importa. Con que hubiera uno solo sería de más. Y el procedimiento era horrible. Los secuestraban de noche o en pleno día también, por la gente que se secuestraba por el gobierno. Y luego a muchos antes de ejecutarlos, los torturaban, ya que el hombre, bueno, homo homini lupus, el hombre es fácilmente un lobo para el hombre. Y los diarios no decían nada, bueno, no podían decirlo tampoco. Pero sin embargo yo dije lo que pensaba de los gobiernos militares, de los que se llamaban con eufemismo desaparecidos. Yo escribí contra la guerra, pero no es que yo fuera especialmente valiente, yo no soy un hombre valiente, pero yo sé que yo gozaba de cierta impunidad de que no gozaban otros, ya que soy, bueno, conocido fuera del país.